Dios los bendiga a todos. Estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y en este podcast, como de costumbre, nosotros nos sentamos semanalmente para hablar sobre distintos temas de índole cristiano y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Recuerden que nos pueden conseguir en Facebook en Podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube en Manuel Boglio, B de bueno, O-G-L-I-O, y en nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de temas, lo que sea. Simplemente Todo lo que muestren su queráis. apoyo, ¿verdad? Y poco a poco creen con nosotros esta comunidad de fe, Eso que es lo así. que nosotros queremos hacer aquí. Y para lo más tecnológico, ¿dónde nos pueden conseguir? Nos pueden conseguir en nuestra app, ¿verdad? Que está disponible para iOS y para Android. Se llama Bendecidos Podcast, ¿verdad? Básicamente la abre, aparece nuestro logo, tiene pues varias cosas que hemos estado trabajando, lo que es el feed de Facebook, fotos, email, el audio de los episodios y también el video. Ha habido, ¿verdad? Varias sugerencias que nos han hecho, las estamos trabajando, ¿verdad? Para que la app funcione a su perfección, pero la encuentran gratuita, Bendecidos Podcast en iOS y en Android. Estamos también trabajando las apps que trabajamos desde el inicio, que es Podomatic, TuneIn Radio y el app de podcast de Apple. Es bien importante que le des like, follow, subscribe dentro de esas apps para que nosotros sepamos que nos está siguiendo, ¿verdad? Reforzamos lo que es el mercadeo y las cositas que hacemos para ustedes, y que le lleguen las alertas de los nuevos episodios. Así que tenemos un poquito de todo Sí, ahí. exacto. Y simplemente, ¿verdad? Para que sepamos que nos están escuchando. Ese es el punto de like y Eso follow. así. En estos días yo estaba leyendo, hace tiempito, ya hace como 2 meses, yo estaba leyendo un libro acerca de lo que es el Evangelio. Ok. Y entonces decía que en Estados Unidos se ha hecho muchas estadísticas y se han dado cuenta que los jóvenes especialmente realmente no creen en las bases cristianas que les enseñan en la iglesia. Es decir, Ok. las personas que dicen ser cristianos realmente no creen en las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, cosas sencillas como la Biblia es la palabra de Dios. Un cristiano que no cree que la Biblia es palabra de Dios, algo Sí, increíble. como que raro. Y entonces la tesis o la hipótesis del libro, del autor del libro, era básicamente que no es que las personas no están creyendo lo que se enseña en las iglesias, Ok. es que las iglesias están enseñando las enseñanzas incorrectas. Ok, Es erróneo. decir, exacto, es decir, nosotros como iglesia estamos haciendo un buen trabajo en educar a las personas, pero estamos enseñando lo equivocado. Lo que no es. Entonces él empezó a hacer una metáfora. Él decía, tú sabes, Spider-Man, ¿verdad? Sí. Obviamente tú eres fanático de Sí. Spider-Man, nosotros somos nerd aquí. Sí. Y él empezó a decir que es parecido a Venom. ¿Sabes Ok. que Venom es el simbio, verdad? Sí. Los que no saben de nerd, no te preocupes, ¿verdad? Van a entender el concepto. Pero básicamente es como un extraterrestre que él se pone, ¿verdad? El simbio y se convierte sin darse cuenta en lo que es Venom. Se convierte en malo, ¿verdad? Spider-Man sabe que eso pasó en algún momento dado. Y él dice que eso es lo que está ocurriendo con el cristianismo. Que el cristianismo, ¿verdad? Sería Spider-Man, entonces el simbio sería el falso cristianismo. Sí, lo está absorbiendo. Sí, lo está ahí. absorbiendo. Se lo está Y entonces comiendo. no nos estamos Ok. dando cuenta. O sea, no está, Ok. está dentro de nosotros y nos está consumiendo y nosotros estamos creyendo que eso es Está el bien. verdadero cristianismo. Ok. Y es bien importante entonces en este día más que nunca establecer lo que verdaderamente es el cristianismo. Sí. ¿Cuáles son esas bases de fe que define un cristiano o una iglesia cristiana? Y eso es lo que me gustaría hablar aquí Exacto. hoy. Eso es sumamente interesante. Yo creo que también apoyando al tema, el ser humano en varias ocasiones ha demostrado no ser el mejor ejemplo de Jesús. A veces yo miro los animales, ¿verdad? Y uno se maravilla lo inteligente que son, la intuición que tienen. Y a veces uno dice, yo veo más a Jesús en ellos que a veces en personas, porque somos así, ¿verdad? Somos imperfectos. Sí, lamentablemente. Y ahora que dijiste eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser imitadores de Jesús? Esa sería para mí la primera característica. Lo que define un verdadero cristiano, o más bien una iglesia cristiana, es que está centrada en Jesús, en Jesús. Cristo. Sí. Y eso es algo que a veces, ¿verdad? Yo lo digo y se escucha raro decirlo por el simple hecho de que eso debería de ser sentido común. Sí, pero no O sea, somos cristianos, pero la lógica te dice que deberíamos de ser imitadores de Cristo. Pero eso no es el caso, ¿verdad? No. Eso no es lo que vemos hoy día. No, realmente vemos personas que creen universalmente en a lo mejor los valores establecidos en la Biblia, pero no en la obediencia. ¿Ves? Y por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que dicen, pues mira, hay que ser como Jesús, hay que ser bueno, promover la paz, hay que buscar compartir. Esas son cosas que a Jesús le gusta, pero cuando tú le mencionas a la persona, pues mira, es necesario tú arrepentirte de tus pecados. Es vital que la gente vea que tú, ¿verdad? Rindes tu vida, tu
tu ser completo a Jesús. Dices, no, pero ahí yo no me meto, no me atrevo a meterme ahí. Entonces, en ese aspecto es que yo creo que hay como una dualidad. Está el creer en el Señor, universalmente hablando, los valores, todo este tipo de cosas, pero no en las cosas específicas, lo que nos requiere la Biblia, los mandamientos. Exacto. Yo lo veo también de una forma sencilla. Nosotros en la iglesia a veces predicamos muchas cosas. Sí. Y una de las pocas cosas que predicamos es Cristo. Sí. Y eso es lamentable, porque como tú estás diciendo, nosotros valoramos lo que son, ¿verdad? Los valores de Cristo, las enseñanzas de Cristo, pero no Cristo como tal. Y nosotros tenemos que entender que el mensaje no tiene ningún valor sin la persona de Cristo. Exacto. Es decir, no es que Jesús nos enseñó a ser buenas personas. Es que no podemos ser buenas personas sin Jesús. Exacto. Ese es el punto. No es que nosotros necesitamos salvación, es que la salvación es imposible sin Jesús. O sea que Cristo es el centro de toda enseñanza. Claro, todo comienza con Él y termina con Él. O sea que no hay manera. Sí, nosotros queremos a veces como desconstruir o separar las enseñanzas de Jesús y eso es imposible. Y tú sabes lo que también yo creo que es bien propio mencionarle en este tema, que es que a veces, y nosotros lo hemos comentado en varios episodios, hay muchas... ¿cómo se llama? Crítica o más bien acusaciones de que la iglesia se quedó en el tiempo antiguo. Sabemos que la Biblia fue un libro escrito, ¿verdad? Por varios autores, pero tiene más o menos como un poco más de 1500 años. No, tiene como 4000 años. Cuando empezó a ser escrito. Exacto, o sea que más o menos, si vamos a ver, es un libro antiguo, ¿verdad? Relevante, obviamente para ti y para mí, es nuestro manual de vida y para muchos cristianos que nos escuchan, pero la sociedad piensa que nosotros nos quedamos atrás. Al igual que nuestro libro que fue escrito atrás, ¿verdad? La historia. Entonces, para buscar modernizarlo, lo que han hecho muchos cristianos, en vez de darle la importancia, la relevancia que requiere la Biblia, han tratado de trastocar ciertos temas para que no sea tan fuerte, de tal manera que modernizamos la Biblia, tenemos más gente y claro, pues crecen las congregaciones. Y fíjate, también eso ya es un buen segue para el segundo punto, ¿verdad? Estamos como conectados. El segundo punto sería que en una verdadera iglesia cristiana sus enseñanzas están basadas en la Biblia, que es lo que tú estás diciendo aquí. Y eso también es algo que debería de ser lógico, porque la Biblia, nosotros entendemos que la Biblia es palabra de Dios. Sí. Sin embargo, una vez más yo reitero que cuando nosotros a veces predicamos y yo personalmente he cometido ese error en algunas ocasiones, así que no estoy hablando de nadie específico, de mí personalmente, a veces es fácil pararse frente a una iglesia y simplemente predicar lo que uno piensa. Claro. O algo que escucho en una película, una radio o en alguna canción, y entonces uno predica sobre eso. Pero nos olvidamos que la base para nuestras enseñanzas debería ser la palabra de Dios, que es la Biblia. Y eso, ¿verdad? Es cómo nosotros definimos qué está en la Biblia y qué no está en la Biblia. O sea, cómo nosotros cuando escuchamos una prédica sabemos si eso está basado en la palabra o no está basado en la palabra. Hay que rebuscarla, hay que ir a ella. Exacto. No hay de otra. Antes, al principio, ¿verdad? De los 80, poco mediados de los 90, pasaba esto donde un predicador hablaba de la palabra y utilizaba películas, series, el libro para apoyar su enseñanza y de ahí en adelante. Yo creo que ahora ha pasado al contrario. Usamos películas, series, libros y otras cosas y tratamos entonces de acompañarlo con la Biblia. Eso está mal. Sí, eso está mal. La Biblia no es un complemento, es lo central. Lo demás es el complemento. Tú puedes incorporar historias, cuentos, libros, lo que sea. Eso no está mal. Eso no está mal, claro. Eso es una forma de hacer la prédica y el mensaje dinámico. Pero la palabra tiene que ser lo central. Y es bien importante cuando nosotros tenemos nuestro hogar, una cosa que tú dijiste es esa, que nosotros tenemos que buscar la Biblia. Así que está en nosotros como iglesia también asegurarnos de que conozcamos la Biblia de tal forma que podamos identificar cuándo se está predicando y cuándo no. Pero también cuando se está preparando un mensaje, cuando se está preparando este podcast o cuando se está preparando una clase bíblica, lo que fuese, es bien importante ir a la palabra y ver qué enseña la palabra. Exacto. Y muchas veces cometemos el error, que es lo que tú estás diciendo aquí, que a veces nosotros establecemos qué pensamos y después buscamos en la Biblia para ver cómo eso sustenta lo que nosotros pensamos. Y fíjate que la Biblia es algo que tú puedes básicamente buscar sustentar cualquier cosa usando la Biblia. Si tú sacas un verso fuera de contexto es fácil. Tú puedes sustentar cualquier idea y es por eso que eso es tan peligroso. Es bien importante comenzar por la Biblia y luego entonces se forman las opiniones y las enseñanzas. Yo vi un artículo esta semana que me recuerda algo que tú estás mencionando que decía 7 versos donde, obviamente usados fuera de contexto, donde la Biblia prueba que es machista y que denigra a la mujer, básicamente. Entonces, utilizaban a Pablo, utilizaban hasta versos de Jesús, utilizaban muchas cosas. Y cuando tú vienes a ver, pasa este problema. El mundo, ¿verdad? Los cristianos específicamente, no estamos leyendo la Biblia. Entonces,
¿Qué pasa? La gente que quiere confundirte, la gente que quiere traer una enseñanza errónea, hace bien su análisis, ¿verdad? Hace bien su asignación. Así que te van a presentar un cuadro bastante justificado. Entonces, si tú no te atreves, o más bien no te interesa en buscar refutarlo, pues ahí te quedaste, ¿verdad? Te dieron un puño fuerte y no respondiste. Si tú no conoces quién es Cristo y qué dice la palabra, eres como un niño, como digo, o sea, te vas a confundir fácilmente. Fácilmente te vas a engañar y tú vas a creer. Por eso que nosotros a veces a mí, ¿sabes qué? Yo voy a decir algo. A veces yo he escuchado predicadores, ¿verdad? Diciendo cosas que yo entiendo personalmente que claramente no está basada en la palabra. A veces dicen cosas fuera de lugar. Eso pasa, ¿verdad? Nosotros somos humanos, cometemos errores. Eso a mí no me afecta tanto. Yo digo, ok, él es un humano, a lo mejor está cometiendo un error, etcétera. A mí lo que me duele a veces es escuchar cuando el predicador claramente está enseñando algo que va en contra de la palabra o que está diciendo algo fuera de lugar y lo que recibe son amén y aleluya de la iglesia. Nosotros como iglesia a veces no podemos percatar lo que está bien y lo que está mal porque no conocemos lo que aquí está escrito. Y eso es bien peligroso porque nosotros estamos básicamente dejándonos llevar por este líder o estos líderes. Entonces, sin darnos cuenta, nos están llevando bajo el camino incorrecto. Y es por eso, yo diría que es por eso que el mundo está como está. Porque la iglesia no está firme, centrada en Cristo y en la palabra. ¿Cómo le vamos a enseñar y dirigir al mundo? Claro, ¿no? Y que también hemos separado lo que es la vida del ser humano, su vida social de la iglesia. Hemos establecido que hacer obras benéficas y todas esas cosas, eso es aparte de la iglesia. Al contrario, Jesús nos enseñó que de la ayuda comunitaria a la predicación realmente no hay nada que lo divida, ¿sabes? Todo está interconectado. Y yo creo que el ser humano tiene que aprender a hacer eso, ser un cristiano íntegro, ser un cristiano que lea la palabra, pero que también se mantenga al día, que se mantenga al día él. Porque no podemos pretender que la Biblia nos hable como nos hablaría hoy en día. Es un libro que obviamente tiene un lenguaje, tiene una aplicación que es relevante, que lo tenemos hoy en día. Y si nosotros lo sostenemos, pues entonces, ¿qué más que ser ejemplo de nuestra vida? Demostrarle al mundo que eso todavía tiene valor porque yo soy un buen ciudadano, ¿ves? Porque yo pago mis impuestos, porque yo hago las cosas bien. Así que yo creo que en ese sentido es que nosotros tenemos que cambiar el enfoque, no modificar la palabra, modernizar la palabra, modernizarnos nosotros y hacer las cosas que Dios haría hoy en día. Exacto. Yo diría también otra característica bien importante en cuanto a esto, porque eso también es una de la que tú estás hablando, pero la voy a mencionar ya mismo. Otra sería la unidad, y es algo de lo cual nosotros sufrimos hoy día, carecemos hoy día. El cristianismo, yo lo he dicho anteriormente, a lo mejor no aquí en este podcast, pero el cristianismo es la religión con mayor denominaciones en el mundo entero. Es decir, es la religión más dividida en el mundo entero. Nosotros no podemos estar de acuerdo básicamente en nada. No. O sea, tú ves dos iglesias y creen radicalmente cosas distintas. Hasta y a veces colores. Peleamos por colores. Y a veces tú ves dos iglesias que son básicamente idénticas, pero creen una u otra cosa diferente y ya por eso estamos divididos. Y eso pasa no solamente en la iglesia universal, sino en la iglesia local también. A veces sabemos que en nuestra iglesia local, por cualquier tontería nos dividimos. Hay bochinche, hay peleas, hay discusión. Y eso es bien lamentable porque Cristo nos llama a nosotros, la palabra nos llama el cuerpo de Cristo. Claro. Y un cuerpo no puede estar dividido. Es tan sencillo como eso. Y Jesús mismo enseñó que un reino dividido, ¿verdad?, cae, es un reino que muere, un reino que se destruye él mismo y no tenemos ni que ir a la palabra para eso, es sentido común. Podemos mirar diversos imperios que han existido en la historia de la humanidad y todos comienzan su destrucción de adentro hacia afuera. Sí, cuando se dividen. Un reino dividido, ¿verdad? No puede prosperar. Y la realidad es que la Biblia nos establece una cláusula bien precisa que dice, sean uno como yo y mi Padre somos uno para que el mundo crea. O sea que a veces predicamos el mensaje hasta correctamente, pero como carecemos de unidad, el mundo no puede creer. Entonces yo creo que hoy en día tenemos que provocar, más bien. Yo creo que la iglesia tiene que despertar y empezar a mezclarse con la sociedad. Yo sé que han pasado muchas cosas, ¿verdad? Lo que es la aprobación, ¿verdad?, del matrimonio homosexual a un nivel federal, lo que es este tipo de religiones o de sectas que se han ido propagando, ¿verdad?, haciendo del cristianismo como una burla. Yo creo que la iglesia tiene que empezar a trabajar en el ámbito social y aprovechando las circunstancias, la necesidad de Puerto Rico, entonces predicar. Pero no podemos
pretender entrarle a alguien, ¿verdad? Que a lo mejor necesita un empleo, que a lo mejor necesita un pedazo de pan, que tiene hambre, que tiene frío, sin saciar su necesidad física. Tenemos que mezclarnos en todo, porque es que eso es lo que Jesús hacía. Sí, sanaba a las personas y luego les predicaba. Sí, Jesús entendía la necesidad física o superficial primero y luego entonces tocaba la necesidad espiritual. Y claro, lo más importante es la espiritual, pero si una persona tiene hambre y tú le estás predicando la palabra de Dios, no te va a hacer caso. O sea, no te va a hacer caso porque su estómago está aclamando, quiere comida, ¿me entiendes? Así que es bien importante eso, el aspecto social. Pero quiero volver rapidito atrás a lo que es la unidad. Hace poco yo estaba predicando en una iglesia, nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Evangélico Unido. Y nosotros creemos en lo que es el concepto del libre albedrío. Y yo estaba predicando hace poco en una iglesia que creía en lo que es el calvinismo, es decir, en la predestinación. Así que son dos doctrinas radicalmente distintas. Sí. Históricamente hablando, obviamente las personas que creen en esas dos cosas se dividen. No pueden coexistir porque obviamente eso conlleva muchas otras cosas, tiene otras ramificaciones. Pero yo fui a predicar a esta iglesia y tú te recuerdas, ¿verdad? Y se me hizo bien difícil. Esto fue una lucha. Pero fíjate, una de las técnicas que los predicadores utilizan cuando van a predicar en una iglesia desconocida es... La prédica empieza, ellos se introducen. Ellos dicen que soy yo, se presentan, que yo soy, que yo creo. Exacto. Y eso permite que la audiencia o la iglesia busque una forma de relacionarse con el que está predicando. O sea, yo lo conozco, ¿verdad? Yo sé quién es. Y entonces ahí empieza la palabra. Y yo les dije eso, ¿verdad? En esa iglesia, obviamente, esa sería la táctica. Buscar un punto medio, por decirlo así. Pero yo hice exactamente lo contrario. Yo empecé la prédica resaltando nuestra diferencia. Eso fue algo bien controversial para ellos. Yo dije, mira, yo creo en esto, ustedes creen en esto, somos totalmente distintos en ese sentido, somos radicalmente distintos, diferentes doctrinas. Y luego entonces empecé con el mensaje y todos estaban de acuerdo con el mensaje. Al final del mensaje yo terminé diciendo, fíjense que a pesar de que ustedes y yo somos radicalmente distintos, creemos distintas cosas, aún así tenemos puntos en común, que es Dios, que es la salvación. Todos tenemos razón para glorificar a Dios. Todos fuimos salvos por el mismo Cristo, por el mismo sacrificio. Todos podemos estar unidos en eso. Y lo que yo quiero decir aquí es que a pesar de nuestras diferencias doctrinales, lo que nos une o lo que nos debería unir es Cristo. Claro. Y eso es algo que como iglesia tenemos que entender. Tenemos que fomentarlo. Sí. No podemos ya, yo creo que ni Puerto Rico, ni la nación americana, ni la iglesia universal puede darse el lujo hoy en día de separarse en grupos, en sectores. Tenemos... O sea, no hay de otra. Para que la iglesia, yo lo estaba comentando con mi esposa los otros días, para que la iglesia, específicamente para que los jóvenes y los niños lleven este mensaje para las generaciones futuras, es necesario, es vital que todos nos unamos. Porque de verdad, si nos segmentamos y seguimos haciendo lo que hemos hecho por tantos años, nos vamos a acabar poco a poco. Los jóvenes que tengamos acá, entonces ellos van a tratar de fortalecerse y cuando se vean que están solos, se quitan. Lo mismo de los de otro lugar. Así que yo creo que es vital, es que no hay de otra. Sí, tenemos que unir las iglesias, tenemos que buscar fomentar actividades que todos estemos juntos, que la gente nos vea juntos y que digan, fíjate, es verdad, mira, como dijo Manuel, todos tienen como que puntos, ¿verdad? Encontrados, donde a lo mejor no pueden ser iguales, pero a la vez persisten en esa unidad. Fíjate, eso yo quisiera hacerlo. Sí. Y ahí poco a poco entramos. Exacto, o sea, ese es el punto. Cuando el estar unido no quiere decir que creen todos igual. No. Es que a pesar de las diferencias podemos trabajar juntos. ¿Seguro? Y yo quiero entonces resaltar eso. ¿Cómo nosotros logramos o fomentamos la unidad dentro de la iglesia? Mira, dándonos cuenta que adoramos el mismo Cristo, el mismo Dios. Que estamos salvos por la misma sangre, por el mismo sacrificio. Y somos criados por el mismo Espíritu. O sea que es Dios o es eso lo que nos une. Todo lo demás debería de ser secundario. Claro. Son añadiduras. No podemos permitir que nos dividamos por esas añadiduras. Otro aspecto de la que me gustaría, ya estamos terminando, por lo menos lo que yo tengo aquí, es que una iglesia cristiana debería ser evangelística. Sí. Y eso es esencial. Sabemos que Jesucristo, el último mandato de Jesús a la iglesia, que lo podemos leer en Mateo 28, es la gran comisión, que es ir por el mundo, ¿verdad? En resumen, ir por el mundo y predicar el evangelio. Una iglesia que no evangeliza no está cumpliendo su función como iglesia. Se muere. Es una iglesia. No, se muere. Yo no sé si tú has ido alguna vez a un consultorio médico, a un doctor, y has visto un propagandista médico. No hay nada más cómico, y no lo digo, ¿verdad?, en sentido de burla, sino como en sentido de superación, ¿verdad? Esa persona llega con una maleta, llega con unos brochures, llega bien perfumado, bien vestido. Yo he visto que se secan hasta el sudor antes de entrar. Ellos tienen que estar perfectos, porque ellos representan su compañía. Ellos representan ese producto que ellos necesitan vender, porque si no venden, no cobran.
Nosotros, en cierta manera, los cristianos, ¿verdad? Evangélicos, pentecostales, bautistas, católicos, la iglesia protestante en general, en cierta manera deberíamos ser como un propagandista médico. Deberíamos llegar preparados, deberíamos llegar con brochure, deberíamos llegar bien perfilados, bien vestidos, agradables a la vista, y que lo que hablemos sea agradable. Estamos buscando convencer al mundo de que su pecado es real. Eso no es fácil. Eso más fácil es para el propagandista vender una medicina. O sea, y él lo hace y cobra por eso, ¿verdad? Nosotros estamos compartiendo el mejor mensaje del mundo. Y lo estamos haciendo erróneamente. Estamos improvisando, estamos llegando no preparados, se nos quedan los materiales, se nos olvida familiarizarnos con el público. O sea, si estuviéramos hablando del mercado de la iglesia, está fatal. Le daríamos F, ¿verdad? Y tenemos para sobrevivir, para que generaciones futuras compartan el evangelio, tenemos que cambiar. Sí. Tenemos que modificar, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que prepararnos. O sea, algo interesante que tú mencionaste de propagandista, que él, si está vendiendo la medicina, ¿cómo él logra venderle eso a los médicos o a las personas? Pues haciéndolo ver que necesitan el producto. Sí, esa es la mejor forma. Que los demás. Cuando tú ves un anuncio en la televisión sobre algún shampoo o lo que sea, mira, hay miles de shampoos, no, pero tú necesitas ese. Ese, y por esta y otra razón. Deja el pelo sedoso. Y es bien importante entender eso, porque esa es la forma de tú venderle algo a alguien. Sí. Y obviamente nosotros no estamos vendiendo el evangelio, pero es importante, la esencia es la misma. Nosotros tenemos que hacer que las personas entiendan por qué necesitan a Cristo. Sí. Y la razón por la cual lo digo es porque nosotros a veces no creemos que evangelizar es decirle a alguien, mira, Cristo te ama. Eso es parte del evangelio, claro está. O decirle a alguien, mira, no sé, puedes ser feliz en Cristo, quieres una sonrisa, quieres un abrazo. Esos son elementos del evangelismo, forma de evangelizar. Pero lo central de evangelizar es hacer entender a las personas que han pecado. Sí. Que estas son las consecuencias del pecado. Que necesitan de Cristo. Y esta es la salvación, esta es la salida. O sea, si nosotros no estamos predicando el evangelio, eso no es evangelizar. No. Todo lo demás es añadidura. Lo de los abrazos, lo del amor, lo de la sonrisa, esos son añadiduras esenciales dentro de la vida de la iglesia, el evangelio. Pero lo principal es Cristo y el sacrificio que él hizo. Claro. Y lo digo porque eso ocurre en toda área de nuestra iglesia. En la prédica, en las enseñanzas, en el evangelio, nosotros tenemos miedo predicar sobre el pecado. Sí. Pero si las personas no entienden lo que es el pecado, ¿cómo van a entender que necesitan a Jesús? Eso es lo que digo. O sea, no podemos tener miedo a predicar sobre el pecado porque eso es lo central. Claro. Nosotros tenemos que entender que estamos perdidos sin Cristo. Fíjate que Coca-Cola en varios anuncios te enseña como que personas que están sedientas y que tienen calor y que están buscando. Y sabemos, científicamente es comprobado que no hay nada en el mundo que sacie más tu sed que el agua. Porque es vital, eso fue lo que creó el Señor, ¿verdad? Tiene todas las proteínas, todos los nutrientes, los líquidos y los electrolitos que necesita nuestro cuerpo para mejorar. Pero sin embargo, Coca-Cola establece algo increíble. Le dice, tú tienes sed, la Coca-Cola te va a refrescar. Así que ellos te convencen de tu sed. Y una vez ya tú lo sepas, te venden la Coca-Cola. Pues hay que convencer al mundo de su pecado. Ellos están sedientos. Pero le decimos, no, tú necesitas a Cristo, aunque quieras o no reconocer tu sed. Así no funciona. Incluso convence a las personas a creer eso. Porque fíjate que no hay nada más falso de que una Coca-Cola te quite la sed. No. Es imposible. Te da más. Se da más sed porque por muchas razones, pero especialmente por la cantidad de sodio que tiene. El sodio de por sí te deshidrata. Sin embargo, las personas cuando tienen sed se beben un refresco y dicen, ya estoy bien. ¿Por qué? Porque se han convencido, gracias al mercadeo, de que la Coca-Cola le quita la sed, a pesar de que es físicamente imposible. Necesitas agua. Es lo mismo entonces con el evangelio. Si nosotros lo predicamos de la forma correcta, convencemos al mundo de que necesitan a Cristo, y la diferencia entre nosotros y la Coca-Cola es que lo nuestro es verdad. Esa es la diferencia. El evangelio es real. Así que no es un engaño, no es nada así. Es bien importante entonces evangelizar. Por último, a mí me gustaría hablar sobre lo que es que ya tú tocaste en estas varias ocasiones, es sobre la importancia de una iglesia ser socialmente activa. Sí. Y hoy día especialmente, más que nunca, es necesario, es esencial que la iglesia sea eso. Una iglesia sí evangeliza, muy bien, eso es lo más importante, pero también tiene que estar metido ahí, ensuciar sus manos, trabajar con las personas, ayudar al necesitado. Y hoy día, por ejemplo, estar activamente en lo que es... A veces uno tiene miedo a decir esto, pero tiene que estar activo en lo que es la política. Claro. Porque es la política pública lo que está controlando el mundo. O sea, lo que decide el futuro de una sociedad es el gobierno. Pues es importante que la iglesia sea parte de eso. Claro. A lo mejor no como denominación,
pero sí como individuo. Yo como Claro. cristiano tengo que estar activo en esos ámbitos de la sociedad. Claro, tenemos que tener cristianos que sean científicos, que sean reporteros de televisión, Médicos. que sean médicos, que sean mecánicos, que sean Abogados, de todo. abogados, que sean de todo, para que entonces la gente entienda que además de ser cristianos somos individuos que aportan a la sociedad. Hay muchas veces, y yo lo he visto más estos días en las redes sociales, que se comenta, pero ¿y qué hace la iglesia? ¿Qué hace esto? Pues mira, para evitar eso, pues tú como individuo tienes que prepararte, tienes que ser un buen ciudadano, porque tú eres la imagen de Cristo. Tú no eres solamente alguien que diezma o que ofrenda en la iglesia, eso es excelente, eso es muy bueno, pero acompáñalo con la labor social. Mira, tu vecino necesita comida, ofrécele. Aquel señor necesita que le limpien el patio, pues busca un par de jóvenes, vamos a trabajarlo, pero necesitamos hacerlo ya. La fe sin obra es muerta, es lo que dice la palabra. Así que, Santiago, la fe sin obra es muerta. Quiere decir entonces nosotros tenemos fe, necesitamos obra. La obra debería ser algo que fluye naturalmente de nuestra fe. Si nosotros creemos en Cristo, pues Cristo ama al pueblo. Cristo ayudaba a las personas, sanaba a las personas. Quizá nosotros no tengamos la habilidad de sanar a alguien, pero puedo ayudarlo en sus necesidades, ¿verdad? Cuando está necesitado. Y es bien importante que como iglesia cambiemos esa imagen pública de que la iglesia no hace nada. Sí. Porque sabemos que eso es falso, totalmente falso. La iglesia hace muchísimo. Es una de las organizaciones que más cosas hace, obras benéficas, pero el mundo no lo ve. Quiere decir que para que el mundo lo vea tenemos que hacer aún más. Sí. Tenemos que hacer tanto que no haya duda alguna de que la iglesia está activa. Una persona, como dijimos ahorita, ¿verdad? Que tiene hambre, no te va a escuchar el evangelio a menos que su hambre sea saciada. Pero entonces nosotros deberíamos de saciar esa hambre, la física y la espiritual. Y algo interesante que quiero resaltar para algunas personas que quizás estén escuchando y dudando sobre la obra que hace la iglesia. Fíjate que los misioneros por lo general nosotros pensamos que la función es simplemente evangelizar. Pero no es así. No. Los misioneros literalmente van a estos sitios para ayudar a esa gente. Claro. Y ellos evangelizan con su testimonio, con su vida. Y ellos van a ir, llevan comida, llevan ropa, llevan lo que sea, artículos de primera necesidad. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar fomentando. Y algo triste en la iglesia es que los misioneros por lo general funcionan de forma independiente de su denominación. Sí. Y eso es triste. La denominación debería de apoyar a esos misioneros en todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque sin eso, o sea, la iglesia no hay crecimiento. No hay crecimiento y no estamos cumpliendo con la palabra el mandato de amar. Porque eso es parte del amor. Y yo diría entonces que podemos decir incluso, resumir todo en eso, en lo que es el amor. Sí. Una iglesia verdaderamente cristiana es una iglesia que está centrada en el amor. Y de lo demás fluye de ahí. Así que si no hay nada más para añadir, entonces, ¿verdad? Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Dios los bendiga.